¿Qué pasa, familia del canal? Bienvenidos a un nuevo videito. Hola, yo soy Mariano y esto es Mariano por el Mundo. En esta oportunidad los llevaré de paseo en esa bestia, el tren bala, y nos iremos a la ciudad eterna. Ya saben de qué les estoy hablando, sí señor, Roma, la ciudad más antigua del mundo. Nos vemos allá, ¡vamos! Lo primero que debes saber a la hora de planificar tu viaje a Roma es que debes estar como mínimo 3 días, lo cual considero que es poco aún, pero el tiempo justo para verlo todo. Lo primero que hicimos nosotros fue caminar hasta la Plaza España por la ubicación de nuestro hotel. En ella encontrarás muchísimas cosas que ver y retratar. Lo primero es uno de los 13 obeliscos egipcianos que hay repartidos por toda Roma. Este, en especial, se llama Obelisco Salustiano y se encuentra frente a la iglesia de la Trinità dei Monti y a las escalinatas que llevan su mismo nombre, las cuales cuentan nada más y nada menos que con 135 escalones interminables que han sido protagonistas en películas como Rápido y Furioso. Otra de las bellezas a ver es la Fontana de la Barcaccia, creada por Bernini y con detalles que lo representan a él y a su familia. Si de gente queréis hablar de fuentes y de agua, aquí los traje a la Fontana di Trevi. Un poquito de gente. Es una de las fuentes, bueno, la fuente más concurrida de toda Roma. La verdad que es una espectacularidad, una belleza total. Muchísima gente, es muy difícil tomarse una foto. Muy difícil, pero hacemos lo que se puede y le dejamos su tremenda foto aquí. Bueno, aquí nos encontramos en la Fontana di Trevi. La leyenda y curiosidad dice que se debe tirar una moneda para volver a Roma. La leyenda dice que se debe hacer de una manera muy peculiar, con la mano derecha por encima del corazón y de espaldas a la fontana. Así que bueno, vamos a intentar con un poco de gente. Hay un poco de gente. 1, 2, a ver si no me caigo yo. 3. Bueno, se intentó. Vamos a ver si de verdad volvemos a Roma. Otra de las grandes curiosidades de la Fontana di Trevi es que se recogen más de 3.000 euros al día en esta fuente. 3.000 euros, una locura. Estamos hablando de millones de euros al año. Con respecto a lo que recogen diariamente, se recoge tipo 5 o 6 de la mañana, hacen la limpieza de la fuente y recogen todo lo que es el dinero. Este dinero recolectado es donado a Caritas Roma y destinado a comedores y refugios. Camino al Panteón hicimos una parada obligada en el Templo de Adriano, el cual fue construido en honor del emperador Adriano por su sucesor Antonio Pío, el cual hoy en día es un museo de entrada totalmente libre. Una vez llegamos al Panteón pudimos observar otro de los famosos obeliscos situados por toda la ciudad, el cual lleva por nombre Obelisco Macuteo. Siendo Roma la número 1 de Italia en visitas de turistas, con más de 7 millones anuales de visitas, tenemos a Roma en el primer lugar, Venecia en el segundo lugar y Milán en el tercer lugar. Al que le gusta Firenze también tenemos en el cuarto lugar, con más de 2 millones de visitas anuales de turistas. Nos encontramos en la Plaza Navona, uno de los íconos de las plazas de Roma. Si de plaza hablamos, tenemos muchísimas plazas, muchísimas fuentes. ¡Qué belleza! Otro de los obeliscos, esta vez llamado Obelisco Agonale, situado en el centro de la Plaza Navona. La Plaza Navona está compuesta por 3 hermosas fuentes. La principal y más grande es la Fuente de los 4 Ríos, ubicada en el centro, y a sus 2 extremos podrás encontrar la Fuente de Neptuno y la Fuente del Páramo, ambas colocadas en la segunda mitad del siglo XVI por orden del Papa Gregorio VIII. Seguimos camino hacia el monumento en homenaje a Vittorio Emanuele II. Este colosal monumento de 135 metros de ancho y 70 metros de altura está compuesto por decenas de majestuosas columnas e interminables escaleras.
Es uno de los edificios más llamativos de toda la ciudad. Sus impresionantes dimensiones y el brillo del sol reflejado en su blanco mármol hacen que sea el foco de las fotografías de miles de turistas cada día. Para el segundo día nos tocó visitar el Foro Palatino, el Foro Romano y el más esperado por todo el trayecto, el imponente Coliseo Romano. Para este día decidimos tomar la entrada con audioguía, la cual les recomiendo muchísimo, ya que hay demasiada historia que contar y solo un romano verdadero podrá relatártela. En el mismísimo centro de Roma nos encontramos con las ruinas más importantes del antiguo Imperio Romano. Se trata de los foros romano y el palatino, frente a los foros imperiales y justo al lado del Coliseo Romano, en los cuales podemos ver el Arco de Tito, la Basílica de Magencio y Constantino, la Basílica Emilia, el Arco de Septimio Severo y muchísimas obras más de los orígenes de la antigua Roma. Y así llegamos a la parte más esperada del viaje, al menos por nosotros, el grandioso Coliseo Romano, así llamado popularmente, pero su nombre real es Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía de emperadores que lo mandaron a construir. Fue creado como escenario de combate entre gladiadores y era el mayor anfiteatro con estructura elíptica del mundo, para esa época, con capacidad para unas 50.000 personas, y el cual inspiró a muchísimos de los campos de fútbol actualmente construidos. Las gradas se dividen en estratos sociales, siendo la inferior para los senadores y altos cargos de la administración romana, la zona media para la plebe y la superior para las mujeres y los que carecen de derecho. La interesante estructura arquitectónica del Coliseo está conformada por la arena, el hipogeo, la cavea, los vomitorios, la fachada y el velario. En la arena era donde se llevaban a cabo los espectáculos, es decir, era el escenario. El hipogeo se le llama así a la estructura que se encuentra debajo de la arena, es decir, el foso. Se trata de una red de pasillos y celdas o mazmorras en las cuales se ubicaban los gladiadores, los condenados a muerte y los animales. La cavea o grada era donde se distribuía el público de la manera que ya les mencioné antes. Los vomitorios se refiere a los pasillos o corredores que permitían la distribución masiva del público. Tenían una gran amplitud y estaban bien organizados, de tal manera que podían evacuar a toda la audiencia con muchísima rapidez y eficiencia. Y por último, la fachada. La estructura de la fachada tiene 4 niveles que le dan su altura. Los primeros 3 tienen 80 arcos, soportados por semicolumnas adosadas a los pilares. El primer nivel corresponde a las puertas del Coliseo, las cuales se encontraban numeradas. El cuarto nivel fue añadido por Domiciano para aumentar la capacidad de audiencia del anfiteatro hasta 65.000 personas y además para sostener el toldo o velario que era abierto y cerrado a mano por los esclavos de la época. Y para no aburrirte más con un video tan largo, te dejo nuestro tercer día en una tarjetita por aquí arriba a la derecha de nuestro paseo por el grandioso y flamante Vaticano y la Plaza de San Pedro. Bueno, queridísima familia, ya muertos por la vida de tanto caminar en Roma, mis piececitos están que echan humo, pero bueno, la pasamos muy bien. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo videito por Italia. Los quiero mucho, un beso y un abrazo. Bye bye. Y por favor, no olviden suscribirse y dar su tremendo like. Los quiero mucho. Ahora sí. Bye.